Era una noche fría de invierno cuando decidí organizar una cena en familia, y en mi interior guardaba una esperanza que quizás había perdido con el tiempo. Aquella casa, que alguna vez fue un refugio de risas y amor, se había convertido en un lugar donde el silencio pesaba más que las palabras no pronunciadas. La mesa, vestida con manteles blancos y platos cuidadosamente dispuestos, representaba el esfuerzo que había puesto en la preparación. Los aromas del guiso de carne y las guarniciones flotaban en el aire, intentando superar la frialdad que habíamos dejado infiltrar en nuestras relaciones familiares. Al moverme entre la cocina y el comedor, una mezcla de nervios y emoción bañado en tristeza me atravesaba, y aunque tenía todo dispuesto, no podía ignorar la tensión eléctrica que se respiraba en el ambiente. Con cada silla que ocupaba, me asaltaban los recuerdos de días más felices, aquellos en que mis hijos pequeños corrían por el jardín, llenando cada rincón de risas y alegría. Las conversaciones fluían como el agua de un arroyo en primavera, pero esa noche, cada palabra se sentía como un ladrillo más en la muralla que habíamos levantado sin siquiera notarlo. El timbre de la puerta sonó, anunciando la llegada de mis hijos con sonrisas que parecían forzadas, como una careta que cualquiera podría reconocer. Con cada uno de ellos, un eco de nuestra infancia resonaba en mi mente. Se sentaron a la mesa y entre ellos se encontraba también mi hermano, su presencia añadiendo un peso adicional a un ambiente que ya se sentía denso de tensión. La conversación comenzó con cautela, palabras que salían de mis labios cuidadas como frágiles copas de cristal. Mis intentos de iniciar charlas amenas fueron testigos de miradas esquivas y sonrisas temerosas. Disfruté de un par de risas superficiales, pero entendí que no lograba sacudir la sensación de que algo, un volcán latente, cernía sobre nosotros, esperando el momento adecuado para erupcionar. Serví el primer plato, un guiso de carne de res cocido lentamente, como una alegoría de lo que intentaba hacer con nuestra familia, restaurar lo que parecía irreparable. Pero, al igual que el guiso, el banquete pronto se tornó en un campo de batalla. Bastó un simple comentario, una broma que, aunque bien intencionada, tocó cabos sueltos que creíamos atados. La manera en que mi hijo mayor miró a su hermano, ese leve destello de desprecio, fue como un dardo lanzado al aire, rompiendo la burbuja de tranquilidad que intentábamos mantener. En un instante, la risa se desvaneció y las tensiones reprimidas se elevaron, creando un espacio cargado de ira y decepción. Los ecos de voces altisonantes llenaron el comedor, haciendo eco de antiguas disputas, silencios acumulados, resentimientos que se habían gestado en nuestro hogar a lo largo de los años. Las palabras volaban, afiladas como cuchillos, desgarrando las corazas que tratábamos de mantener. Mientras observaba a mis hijos, vi sus rostros transformados, reflejando la frustración y la ira que habíamos ignorado durante demasiado tiempo. «¿No entiendes?», gritó mi hijo menor señalando a su hermano con convicción. En ese momento sentí que la distancia que nos separaba se convirtió en un abismo profundo, una grieta que creíamos superficial, pero que en realidad se había tornado inquebrantable. Me levanté de la mesa, incapaz de soportar más, como si el peso del conflicto me empujara hacia el borde de un precipicio. Cada paso hacia la salida resonaba en el silencio, y las miradas sobre mí se convirtieron en cargas que no podía sostener. Cuando abrí la puerta y salí al frío de la noche, sentí que las puertas se cerraban detrás de mí, no solo físicamente, sino metafóricamente. Me quedé de pie en la acera mirando hacia el cielo oscuro mientras la nieve caía suavemente, envolviendo el mundo en un manto blanco. En ese instante, comprendí que algo había cambiado en mi interior. La cena no había sido simplemente un evento desafortunado, sino el catalizador de un conflicto que se había gestado en la penumbra de nuestra familia. Sin saberlo, esa noche marcaría un antes y un después en mi vida. Un punto de quiebre que, de una manera u otra, me empujaría a buscar alguna verdad oculta. En la soledad de la acera, reflexioné sobre la innegable realidad de que la posibilidad de reconectar se desvanecía con cada palabra no dicha, con cada resentimiento no resuelto. Esa cena había sido una oportunidad fallida de abordar lo que realmente importaba, y volví a casa con un peso en el corazón que ni el frío de aquella noche podía aliviar.
Miré hacia la casa donde solían resonar las risas, y ahora solo quedaba el eco de nuestra propia miseria. Sentí que la noche era muy larga, llena de pensamientos oscuros que me empujaban hacia lo más profundo de mi ser. La cena había sido una tormenta, no solo entre nosotros, sino en mí mismo. Esa noche, los fantasmas de mis decisiones pasadas comenzaron a susurrar. En mi mente, el desafío real apenas comenzaba. Despertar de aquellos ecos sería la clave, y enfrentarlos significaba aceptar que el camino hacia la restauración y la reconciliación no sería fácil. Soy un hombre de 60 años, un padre cansado que ha caminado por el sendero de la vida, haciendo equilibrio entre sueños y realidades, amores y sacrificios. Reposando en un sillón de mi sala, con las luces tenues iluminando las esquinas adyacentes, me asaltan los ecos de tiempos mejores. Recuerdo aquellos días en que la risa de mis hijos resonaba, llenando mi hogar de una alegría genuina, como un mantra que repetía y deseaba eternamente. Los días eran simples, pero rebosantes de magia. El sonido de sus pasos al correr por el jardín, el toque suave de sus manos, los momentos en que me miraban con admiración inocente. Mi familia fue siempre mi razón de ser. Mis valores eran sencillos: amor, respeto y unidad, conceptos que parecía que habíamos olvidado. Las memorias invaden mis pensamientos con dulzura, pero al mismo tiempo, el vacío se hace cada vez más palpable. Recuerdo las tardes en que sentábamos juntos a la mesa, compartiendo no solo la comida, sino también cada poro de nuestro ser, comunicándonos sin palabras, entendiendo la esencia mutua del amor familiar. Las risas cargaban el ambiente, pero con el tiempo, esos valores se convirtieron en ecos lejanos de lo que una vez fueron. Con cada año que pasaba, el jardín se fue marchitando lentamente. Fue un proceso silencioso y casi imperceptible, una tormenta que se avecinaba sin que yo pudo hacer nada para detenerla. La sensación de que la cercanía se había borrado de nuestras vidas era como un ladrón en la oscuridad, robando cada rincón de nuestra familiaridad. Mientras me refiero a esos episodios alegres, no puedo evitar que fluyan las deudas que me han dejado los acontecimientos recientes. La noche de la cena, mis intentos por restaurar lo que una vez tuvimos había fracasado, lo que me hizo enfrentar la cruda realidad de nuestra situación, aquello en que nos habíamos convertido en un monstruo con 1000 cabezas, donde las críticas y los reproches se multiplicaban con cada reunión. En la soledad de la habitación del hotel, después de la cena caótica, me encontré atrapado en mis pensamientos. El silencio me abrazaba tan fuertemente que podía oír el eco de mis propias dudas. Las heridas abiertas pululaban en mi mente, cicatrices que mostraban lo que habíamos soportado en estos años. Me pregunté, ¿debía enfrentar estas heridas o seguir cargando con este dolor? ¿Era el silencio, la resignación, el camino adecuado para encontrar paz ante el tumulto interno? Era un dilema difícil, y la búsqueda de respuestas me llevó a profundizar en la historia de mi familia, a desenterrar lo que había sido enterrado. Decidí que lo primero que debía hacer era contactar a cada uno de mis hijos, aunque el miedo al rechazo me paralizaba. ¿Estarían dispuestos a hablar de lo que había pasado en los últimos años? Como un detective en busca de la verdad, les llamé uno a uno, tratando de regresar a los días en que la comunicación fluía como el buen vino en las cenas familiares. Cada llamada fue un viaje turbulento. Había momentos de risas entremezclados con sollozos, pero también había silencios pesados y evasivas que hablaban por sí solas. Durante nuestros intercambios, cada voz que escuchaba parecía arrastrar el peso de las reprimendas y las reproches. Las conversaciones se convirtieron en un intenso viaje al pasado, en el cual fui capaz de ver que el conflicto no solo se originaba en sus disputas, sino que mi propio papel había sido fundamental en este enigma. Era como si las decisiones que tomé en el pasado hubieran cavado un abismo entre nosotros, una fractura que cada uno intentaba ocultar. Cada palabra resonaba con una verdad oculta, una sombra danzante que los había guiado por caminos de dolor y resentimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, había un deseo profundo de sanar, de reescribir la narrativa que habíamos vivido. A medida que las noches pasaban, la angustia de la ventana de la reconciliación empezó a asomarse ante mis ojos,
iluminada por conversaciones que, aunque difíciles, se sentían necesarias. Me encontré buscando respuestas, pero también firmando un pacto interno de amor y compasión con aquellos a quienes había fallado. La búsqueda de la verdad era tan punzante como necesaria, y empecé a reconciliarme con la idea de que abrir viejas heridas podría acercarnos a la sanación. Con cada relato crudo que escuchaba, eran descolocados ladrillos del muros que habíamos construido sin darnos cuenta. No sabía que la temperatura de la verdad iría subiendo, que a medida que desenterrábamos lo encubierto, también despertaría emociones que llevábamos tiempo adormecidas. Las consiguientes conexiones comenzaban a brillar, desde esa primera cena incómoda hasta aquel momento, donde la conversación sería un poderoso catalizador. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se transformó en un viaje hacia la restauración de nuestra familia, en el cual cada uno de nosotros jugaba un papel crucial. Así fue como, entre la turbulencia de la introspección, comprendí que el camino hacia la recuperación no sería directo, pero señalaría el camino hacia la verdad, un viaje que fraguaba un nuevo horizonte lleno de posibilidades. La esperanza se asomaba en el umbral, prometiendo un nuevo capítulo que ansiosamente aguardaba ser escrito. Los días continuaron pasando mientras los ecos de las verdades reveladas reverberaban en mi mente. Cada conversación se convirtió en una chispa, un fuego que comenzaba a avivarse en el corazón de mi hogar. Sin embargo, también resultó ser un viaje lleno de incertidumbres, donde las corrientes del pasado y las expectativas del futuro chocaban como ondas en el océano. Con cada relato que escuchaba de mis hijos, cada queja y cada lamento, me veía obligado no solo a confrontar lo que habían pasado, sino también a reconciliarme con mi propio papel en su sufrimiento. La dinámica familiar se había transformado en un tejido enredado de rencores y desilusiones. Entré en un espacio donde cada uno de nosotros parecía vivir en un mundo separado, en universos paralelos que no se cruzaban. Mientras más indagaba, más me daba cuenta de la importancia de abordar esos viejos demonios que habían acechado nuestras relaciones. A menudo me encontraba empujado hacia el abismo de la culpabilidad, la desgarradora sensación de no haber hecho lo suficiente. Sentía que debía cargar con la responsabilidad de haber contribuido a la tempestad que nos envolvía, una sensación tan pesada como una losa de piedra. Fue entonces que tomé la decisión de solicitar una reunión familiar, un esfuerzo audaz que me llena de nerviosismo al recordar. Dediquémonos a compartir nuestro dolor y, ¿por qué no?, nuestras esperanzas también. El lugar que elegí fue nuestra antigua casa, el lugar donde una vez nos reunimos en tiempos más felices. Al hacerlo, esperaba que las paredes empapadas de recuerdos se convirtieran en testigos de nuestra voluntad de sanar. Sin embargo, el eco de aquel pasado era aterrador. La visión de mis hijos afectados por el mismo dolor que yo había sentido en mi corazón me llevó a un lugar en el que la voz casi me tembló al hablar. Cuando llegó el gran día, el aire en el hogar se movía pesado, como si cada uno de nosotros también cargara con las historias no contadas, llenas de emociones contenidas. Mis hijos llegaron. Sus miradas reflejaban un mar de dudas y temores. Se sentaron alrededor de la mesa, en un círculo que se sentía como un símbolo de nuestra unidad quebrada. Miré a cada uno de ellos, intentando capturar sus sentimientos en esos instantes. El silencio duró unos momentos, como si el tiempo se detuviera antes de que cualquiera de nosotros se atreviera a romper la tensión que nos ataba. Finalmente, el peso de las palabras se hizo ineludible. Lo que quiero es sanar, empecé. Quiero entender lo que pasó entre nosotros. Quiero que hablemos, no solo de lo que nos ha dolido, sino de lo que realmente anhelamos. Mis palabras flotaron en el aire y, para mi sorpresa, el primer puñado de lágrimas emergió de mis ojos. Pronto, la magia del momento empezó a resonar. Mis hijos, con un brillo de reconocimiento en sus ojos, uno a uno comenzaron a compartir sus propios pensamientos, sus frustraciones, y con cada confidencia, el aire se volvía más ligero. «Papá, a veces sentí que no estabas presente, que no veías lo que nos pasaba», confesó mi hija, su voz temblando pero sincera. Con ese simple comentario, logró abrir un canal de emociones que había estado sellado durante demasiado tiempo.
Acepté mi falencia, reconociendo que mi viaje hacia la autoexploración había sido egoísta en ciertos momentos. No fue fácil enfrentarme a esa verdad, pero valía la pena la lucha interna y el dolor. Quiero que sepan que lamento haberme ausentado, y quiero enmendarlo. Quiero ser el padre que ustedes se merecen, dije, dejando que las palabras se deslizaran con sobriedad. Mi hijo menor, inicialmente reacio a compartir, comenzó a hablar también. Sentí que había una distancia entre nosotros y que estaba solo en mi lucha. Hubo momentos en que no supe si quería seguir intentando ser parte de la familia. Su voz era un susurro entre sollozos de tristeza, y así, uno tras otro, compartían sus luchas y su dolor, como si cada palabra fuese una ola que arrastrara las rocas de la discordia que habíamos apilado durante años. Recogíamos todos los fragmentos de nuestro ser y comenzamos a unirlos, a moldear una nueva visión de lo que significaba ser familia. El encuentro se convirtió en un espacio sagrado donde incluso las memorias más dolorosas se convirtieron en oportunidades de conexión. Podíamos a alguien antes perdido en el caos. A medida que avanzaba la conversación, el peso de nuestros secretos se desvanecía, como si el paso de las palabras vaciara el pasado de sus lesiones. Terminado el diálogo, nos sentamos cerca el uno del otro, uniendo nuestras manos en el centro de la mesa. La incomodidad que había prevalecido al inicio de la cena se tornó en un sentimiento de pertenencia y propósito compartido. 2 horas pasaron, pero cuando me vi a mí mismo y a mis hijos, encontré un rayo de luz donde antes solo había sombra. Era innegable que el camino hacia la reconciliación no sería simple, lleno de altibajos y temor, pero ahí estaba el deseo palpable de seguir adelante. Sí, estamos heridos, pero juntos podemos sanar, bramé, más para mí que para ellos. En ese momento, creí que el amor, aunque tambaleante, sería el salvavidas del que nunca habíamos podido apresar. Los pequeños pasos que habíamos comenzado a dar hacia la sanación eran tan valiosos como la promesa de un nuevo comienzo. Las vidas de mis hijos comenzaban a entrelazarse con la mía, con un nuevo significado. Y así, en medio de esa habitación que había presenciado tantas historias, tantos momentos de felicidad y dolor, comencé a vislumbrar una salida. La verdad estaba en cada uno de nosotros, y con cada palabra empezábamos a formar puentes sobre el abismo que alguna vez nos separó. Estábamos dispuestos a dejar ir, a abrazar y a seguir caminando hacia una nueva luz. La esperanza estaba renaciendo, una chispa que prometía iluminar nuestros corazones heridos. Las semanas que siguieron a nuestra reunión fueron un viaje de transformación, un camino lleno de desafíos que, sin embargo, se iluminaba con la luz nueva que habíamos descubierto juntos. Aun cuando la herida seguía ahí, el compasivo abrazo del amor comenzaba a ser nuestra anestesia. Decidimos comprometernos no solo a hablar de nuestras emociones, sino a traducir esas palabras en acciones concretas, pequeños pasos para ir restaurando el tejido de nuestra familia. La promesa de seguir reconstruyendo lo que se había perdido se volvió nuestro norte. Por primera vez en muchos años, comenzamos a hacer cosas juntos. Un sábado, decidimos ir al mercado agropecuario de la ciudad, un lugar lleno de colorido y vibrantes aromas. La imagen de mis hijos caminando a mi lado, riendo y compartiendo anécdotas traviesas, fue un bálsamo para mi alma. Sin pretensiones, nos reímos al elegir las frutas. «No, eso no, papá, eso se ve ácido», decía mi hija mientras señalaba un limón demasiado apagado. Con cada broma y cada risa, sentía que los hilos invisibles que nos mantenían unidos se fortalecían. Al integrar estas pequeñas actividades en nuestra rutina, estaba reafirmando nuestro compromiso de volver a ser una familia. Una semana después, organicé una noche de juegos en casa. Había buscado en mi colección de juegos de mesa favoritos y encontré el viejo Monopoly. Resultó ser un éxito. Las risas resonaron como una melodía dulce y vibrante mientras nos sumergimos en la competencia amistosa. Los momentos de tensión se convertían rápidamente en bromas, y las discusiones que alguna vez fueron tensas se tornaron en travesuras despreocupadas. En este ambiente ligero, encontramos la libertad de expresar nuestras personalidades sin miedo al juicio. La tristeza que durante tanto tiempo había oscurecido nuestras relaciones se disipaba lentamente.
dejando espacio para la alegría. Cada victoria en el tablero se celebraba con euforia y las derrotas se aceptaban con humor, un reflejo de cómo debíamos enfrentar la vida. Sin embargo, lo que no sabíamos era que los ecos del pasado aún susurraban, aquellos momentos que habían marcado nuestras almas. A veces, en medio de la risa, veía la sombra de antiguos resentimientos reflejándose en sus miradas. No era fácil olvidar lo que había sucedido, pero la voluntad de continuar adelante nos llenaba de valor. Cada vez que esos susurros se manifestaban, abordábamos el tema con esa misma valentía. Hablábamos de nuestros sentimientos, de las heridas que aún estaban abiertas, pero también de la esperanza que surgía en cada uno de nosotros. Un día, mientras compartíamos un café en la cocina, mi hijo menor preguntó con voz temblorosa: «Papá, ¿sigues sintiéndote culpable? ¿Aún piensas que perdiste el tiempo?». La pregunta fue como un puñetazo, un recordatorio de que incluso los momentos más ligeros no podían desvanecer la carga emocional. Miré a mis hijos. Sabía que debía ser honesto. «Sí, a veces todavía me siento así», respondí, «pero también creo que es un proceso y juntos podemos liberarnos de ese peso. No quiero que repitamos los errores del pasado. Necesitamos encontrar una manera de avanzar». Ver su respuesta aliviada fue gratificante. Sabía que el proceso sería largo, pero era una señal de que estábamos construyendo un lugar seguro donde la vulnerabilidad podía ser tanto un regalo como un regalo. Progresivamente, comenzamos a hacer planes a largo plazo. Decidimos salir de la ciudad cada mes, explorar nuevos lugares y crear recuerdos juntos. En nuestro primer viaje, elegimos un hermoso parque natural, donde los árboles se alzaban en majestuosa armonía. Recorrimos senderos, hicimos picnics en campos de flores silvestres y nos dejamos llevar por la belleza del momento. En esos entornos, la conexión con la naturaleza parecía influir en nuestras relaciones, uniendo no solo nuestras manos, sino también nuestros corazones. El viento susurraba dulces promesas mientras amanecía. En una de esas excursiones, nos sentamos en un claro rodeado de altos árboles, y mientras contemplábamos la belleza del paisaje, mi hija preguntó: «¿Cómo logramos llegar hasta aquí, papá?». Sus ojos brillaban con curiosidad, y la respuesta que surgió de mis labios fue tan orgánica como la brisa que nos rodeaba. Simplemente volviendo a empezar. Decidimos mirar hacia adelante en lugar de quedarnos atrapados en nuestra historia de dolor. Con el tiempo, nos encontrábamos compartiendo sueños que antes creíamos olvidados. Había un deseo común de forjar un futuro juntos, un camino repleto de aventuras y vivencias. Cada día que pasábamos juntos se sentía como una nueva página de un libro que habíamos comenzado a escribir hace mucho tiempo, donde cada capítulo era un nuevo descubrimiento. Las historias familiares que habíamos proyectado en nuestros corazones comenzaban a florecer de nuevo. Pero también era importante reconocer y honrar el dolor que habíamos vivido. Aquella noche, en la que finalmente habíamos hablado de nuestras luchas, no se evaporó. Seguía siendo el cimiento sobre el cual estábamos construyendo estas nuevas conexiones. Algunas noches, mientras me sentaba a contemplar el fuego de la chimenea, recordaba las lágrimas que habían caído, los gritos de dolor que se habían erguido como nunca antes lo habían hecho. Pero ahora, esos momentos formaban parte de la narrativa que compartíamos con amor y respeto. Entender que el camino de la sanación no siempre sería perfecto fue un aprendizaje crucial. Nos dimos cuenta de que, incluso en medio de nuestras luchas, la empatía y la compasión podían guiarnos hacia un futuro brillante. Volver a construir la confianza y el cariño era un viaje lleno de altibajos, pero estábamos decididos a atravesarlo juntos, con paciencia y comprensión. Así es como el amor se volvió nuestro norte, una brújula que nos guiaría cuando las tormentas amenazaran con desviar nuestro curso. Con el paso del tiempo, ese sentimiento de esperanza se transformó en un propósito renovado. Nos convertimos en los arquitectos de nuestras propias historias, decididos a seleccionar cada palabra, cada acción, para que el amor fuera la base sobre la cual se ergirían nuestras vidas. La chispa de la reconciliación seguía ardiendo intensamente, y arropados por una nueva fe,
Supe que la verdad que habíamos descubierto nos daría la fuerza necesaria para enfrentar incluso los momentos más oscuros, porque al final estábamos en esto juntos, y eso hacía toda la diferencia. A medida que avanzábamos en nuestra travesía hacia la sanación, las sombras del pasado comenzaban a disiparse lentamente, aunque no sin dejar su huella. Cada uno de nosotros experimentaba la vida con renovado sentido, como si hubiéramos despertado de un largo letargo. Sin embargo, el camino no era tan simple como podría parecer. Las viejas heridas a veces volvían a abrirse, trayendo consigo la incomodidad de confrontar los ecos de aquello que habíamos intentado dejar atrás. Era un proceso que exigía valentía, y si alguna vez hubo un momento para superarnos, ese era ahora. Con cada pequeño conflicto que surgía, aprendimos a ser más comunicativos. Me encontraba revisando mis pasos al hablar con ellos, tratando de ser consciente de cómo mis palabras podían ser malinterpretadas. «Papá, no es necesario que siempre tengas la respuesta», dijo mi hijo un día, su voz suave pero firme. Esa observación me golpeó. Me había dado cuenta de que en mi afán por ser un pilar, había olvidado que también podía ser vulnerable. Ahí estaba yo, un hombre de experiencia, descubriendo en humildes declaraciones que a veces la fuerza radica en la apertura. Un fin de semana, decidimos emprender un viaje a un destino que había sido significativo para nuestra familia en años pasados. Un campamento en las montañas, donde habíamos compartido risas y juegos bajo un cielo estrellado. La idea era reconectar con ese lugar que había albergado tantos recuerdos felices y quizás, con un poco de suerte, revivir la magia que una vez nos unió. Aceptar que las dificultades que habíamos enfrentado podían ser parte de nuestra historia, sin eclipsar los momentos llenos de alegría, era lo crucial en este paso hacia adelante. El viaje estuvo lleno de risas y bromas, pero cada vez que llegábamos a un lugar que solía ser especial, se sentía un peso en el aire, un recordatorio de lo que habíamos perdido. Un atardecer se tornó borroso entre las palabras no dichas y los viejos resentimientos. Mientras nos sentábamos alrededor de la fogata, la luz parpadeante jugaba en nuestros rostros, reflejando no solo el calor del fuego, sino también el calor del amor renovado que intentábamos cultivar. Fue entonces cuando mi hija, en un arranque de sinceridad, quebró el silencio. «Recuerdo cuando todos éramos felices aquí, pero también recuerdo los momentos oscuros. ¿Qué haremos para que esas sombras no vuelvan a cobrarnos?», inquirió, su mirada fija en las llamas. Era un momento cargado de emoción que, aunque difícil, representaba un paso hacia la verdad. Era el recuerdo de las noches en las que las tensiones familiares plagaban el ambiente, erosionando la felicidad de aquellos días de campamento. Aceptar y enfrentar esas sombras en vez de evadirlas se convirtió en una prioridad. Respondí con humildad y reflexión. Entender de dónde venimos es tan importante como celebrar el momento presente. Debemos aprender a no dejar que el pasado determine nuestro futuro, pero tampoco a olvidar lo que nos enseñó. En ese instante, se sentó en el aire una conexión más profunda, como si cada uno comenzara a comprender que el dolor no tenía que ser el final, sino más bien un peldaño en nuestra escalera ascendente hacia la reconciliación. Así, el diálogo fluyó de nuevo en nuestra reunión, enriquecido por los recuerdos que habíamos compartido como familia, entrelazados con risas y lágrimas. En lugar de angustia, comenzamos a ver el viaje como un espacio para crecer y aprender. La naturaleza, con su belleza cruda y su infinita sabiduría, se convirtió en un testigo de nuestras vivencias, un recordatorio de lo que se puede regenerar después de las tormentas más intensas. Esa noche, cuando todos nos acurrucamos en nuestras tiendas de campaña, me quedé pensando en lo que realmente significaba ser un padre. No se trataba solo de ser una figura autoritaria o un proveedor, sino de ser un amigo, un guía y alguien que también tenía debilidades. A través de los ojos de mis hijos, comprendí que el amor se cultivaba en cada acto de honestidad y vulnerabilidad que compartíamos. Cuando uno de nosotros se atrevía a abrir su corazón, el resto se unía en ese viaje y las cicatrices comenzaban a curarse. A partir de ese momento, primordialmente aprendí a preguntar cómo se sentían y a escuchar con atención. Las heridas comenzaron a sanar con el tiempo. Pase lo que pase,
aunque siempre recordando las lecciones que traían consigo. Nunca subestimé el poder que tenía un «¿Cómo estás?», sincero, o una palabra de aliento en los momentos que parecían sombríos. Así fue como empezamos a sembrar las semillas de lo que sería una nueva narrativa familiar, un espacio donde imperaba el amor, la comprensión y, sobre todo, el deseo de permanecer unidos. Eran momentos en que, sentados en la sala, compartíamos lo que habíamos aprendido de cada experiencia, dejando que el pasado se convirtiera en un legado de sabiduría. Las historias dolorosas se transformaron en relatos de resiliencia, marcando el camino hacia un futuro juntos. Una vez más el amor comenzó a tejernos y las heridas se convirtieron en historias de fortaleza. Juntos, habíamos decidido que ya no seríamos prisioneros de nuestro pasado, sino arquitectos de un nuevo destino, donde nuestras experiencias se entrelazarían con respeto y empatía. El viaje de sanación nunca es sencillo, pero teníamos la firme voluntad de seguir adelante, y creo que al final, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Los meses fueron pasando, y nuestra familia florecía en este nuevo ciclo de sanación. La atmósfera del hogar se llenó de risas y abrazos, reemplazando los silencios que antes predominaban. Vivir en esta nueva realidad era tanto reconfortante como aterrador. Era la vida que habíamos anhelado, pero también exigía un compromiso continuo por parte de todos nosotros. Un día, mientras desayunábamos, la idea de hacer un mural familiar surgió. Cada uno de nosotros contribuiría con algo que representara nuestra historia compartida. Sería un símbolo de la unidad y la fuerza que habíamos trabajado para construir. La emoción se apoderó de la mesa y cada hijo comenzó a pensar en lo que quería agregar. Mi hija sugirió un dibujo que simbolizara la esperanza, mientras que mi hijo menor eligió representar a nuestra familia rodeada de naturaleza. Mientras trabajábamos en nuestras ideas, la conversación fluyó naturalmente. Hablábamos sobre lo que cada símbolo significaba para nosotros y por qué era valioso. Era un ejercicio de introspección y vulnerabilidad que nos unía aún más. Ver a mis hijos abrirse así era un regalo invaluable. El fin de semana se convirtió en una celebración de nuestra fortaleza. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, llenando hojas de papel con colores vibrantes, riendo y contando historias. La tarea se transformó en un ritual que consolidaba nuestra conexión. A medida que el mural cobraba vida, cada trazo se volvía un reflejo de nuestras emociones y nuestras luchas. Al finalizar, nuestra obra se convirtió en un testimonio de nuestro amor y resiliencia. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos en la creación del mural, comprendí que las cicatrices del pasado y la belleza del presente estaban entrelazadas. Decidí compartir una angustia que había cargado. A veces me siento incompetente, como si no fuera suficiente para ustedes. Mientras el silencio caía, mi hija, con una profundidad sorprendente, respondió: «Papá, eso no es verdad. Lo que importa es que estás aquí, aprendiendo y creciendo con nosotros». Sus palabras no solo me consolaron, reforzaron la conexión que habíamos cultivado. Ese encuentro se convirtió en un momento crucial. Cuando añadimos toques finales al mural, se plasmó nuestra historia de lucha, amor y crecimiento. Era un testimonio visual que hablaba más que 1000 palabras. Conforme la vida avanzaba, decidimos que nuestro proceso de sanación debía extenderse. Comenzamos a involucrar a amigos y a otras familias que enfrentaban sus propios desafíos. Con el tiempo, organizamos reuniones donde compartimos nuestras historias. Esta apertura no solo benefició a otros, sino que también fortaleció nuestra propia unidad. Cada charla nos enseñaba que sanar es un viaje interminable, lleno de desafíos, pero que la honestidad y el amor son las claves para avanzar. Al finalizar cada día, mientras cenábamos juntos, el sentimiento de gratitud crecía. Habíamos dado un paso monumental al enfrentar nuestras emociones y abrazar nuestra verdad. No éramos perfectos, pero habíamos descubierto el poder de la comunidad, el amor y la conexión. La vida, entendí, es como un mural en constante evolución, donde cada experiencia se entrelaza, y así entre sombras y luces, hallamos nuestro camino hacia la plenitud. Cada día se convierte en un nuevo reto, y aunque las viejas heridas pueden resurgir en ocasiones, la valentía que cultivamos
nos guía para enfrentarlas con amor y comprensión. Aprendimos a ver cada cicatriz como una parte valiosa de nuestra historia que, en lugar de separarnos, nos une en un vínculo más profundo. Así, nuestra búsqueda por la verdad y la conexión sigue adelante, iluminando nuestro camino hacia un futuro lleno de esperanza, juntos. A medida que nuestro regreso a la vida cotidiana se fue dando, un sentimiento reconfortante nos acompañaba, el de haber tomado un camino hacia un futuro más claro. Sin embargo, la vida siempre trae sorpresas y a veces esos giros inesperados funcionan como recordatorios de toda nuestra fragilidad. Pocos meses después de aquel mural, la noticia del fallecimiento de un amigo cercano a la familia nos tomó por sorpresa. Su ausencia dejó un vacío profundo, un eco de aquellas antiguas luchas que habíamos enfrentado, pero que, en este momento, se reproducían con ferocidad. Al principio, la tristeza compartida nos unió aún más. Nos encontramos alrededor de la mesa, cercanos y vulnerables. La muerte de nuestro amigo nos provocó conversaciones sinceras sobre la vida, la pérdida y el significado de la ausencia. It was a painful reminder of how frágil y preciosa puede ser la vida. Mis hijos, reconociendo las emociones que esto despertó en mí, hablaron sin filtros, compartiendo sus miedos y anhelos. La honestidad that venía de sus corazones fue un bálsamo para mi propio dolor. No obstante, llegó un momento en que el duelo cargó el ambiente y sentí que me ahogaba. Esa tristeza constante se convirtió en un peso que no sabía cómo manejar. Entonces, una noche, mientras estaba solo en la oscuridad de mi habitación, decidí buscar apoyo fuera de nuestra pequeña burbuja familiar. Había un grupo de apoyo para quienes lidiaban con el dolor de la pérdida. A pesar de mi inseguridad, pensé que era crucial abrirme a nuevas perspectivas. Cuando llegué, encontré un grupo diverso, gente de todos los ámbitos de la vida, cada uno compartiendo sus historias de amor y pérdida. Allí, en esas sillas, entendí que el duelo no solo es un viaje individual, sino que es también un camino colectivo. Sus relatos resonaban en mí, y en su dolor encontraba un reflejo de mis propios sentimientos reprimidos. En una de las sesiones, un hombre mayor habló sobre su esposa, quien había fallecido hace años. Su tristeza perduraba, pero también compartía la alegría de recordar los buenos momentos, de celebrar la vida que habían construido juntos. Su forma de manejar la pérdida me inspiró y me llevó a pensar que sería posible llevar en mi corazón la tristeza sin que ésta me definiera completamente. De regreso a casa, decidí que era esencial compartir esta experiencia con mi familia. Nos sentamos juntos en la sala, iluminados por el resplandor suave de una lámpara. Les expliqué lo que había vivido y cómo el dolor no necesariamente es negativo, sino que puede servir como un puente hacia la conexión profunda y la memoria compartida. Al escucharlos, entendí que la vulnerabilidad y la apertura que habíamos cultivado podían ser nuestra fuerza. Juntos, decidimos que sería significativo honrar la memoria de nuestro amigo de una manera que le hiciera justicia. Organizamos una pequeña reunión en su honor, donde cada uno de nosotros podría compartir anécdotas, recuerdos y el impacto que tuvo en nuestras vidas. Al hacerlo, también pondríamos en práctica lo que habíamos aprendido sobre el amor y el dolor. Esta sería una oportunidad para celebrar su vida, en lugar de quedarnos atrapados en la tristeza de su partida. El día de la reunión, nuestras risas y lágrimas se entrelazaron en un delicado equilibrio. Recordamos anécdotas divertidas y conmovedoras, y a medida que nuestras historias se entrelazaban, sentí cómo el peso en mi corazón comenzaba a levantarse. La transformación del duelo a la celebración, del dolor a la conexión, se hizo evidente mientras compartíamos momentos que nos unían. Finalmente, decidimos que podríamos crear un pequeño memorial en su honor, un espacio donde sus seres queridos pudieran recordar no solo la pérdida, sino también la belleza de la vida que compartieron. Plantamos un árbol en el parque donde solíamos reunirnos. Con cada ancla en el suelo, lo convertimos en un símbolo de crecimiento, resiliencia y, sobre todo, esperanza. Mientras nuestros niños ayudaban a plantar pequeñas flores alrededor del árbol, sonreían y reían, cavilando sobre cómo un día ese árbol podría ser un refugio donde otros pudieran encontrar consuelo.
Todos compartíamos ese mismo objetivo: hacer del dolor una parte de nuestra historia sin permitir que nos definiera ni nos separara. Esa noche, al mirar las estrellas, entendí que la vida es un ciclo lleno de encuentros y despedidas. Las lecciones que habíamos aprendido durante nuestro viaje nos acompañarían en cada nuevo desafío. Aunque perder a alguien nunca sería fácil, este momento nos demostró que el amor puede ser el hilo conductor que nos une incluso en la pérdida. Experimentamos que lo más importante no era olvidar, sino recordar con amor y gratitud. La vida sigue fluyendo, y en cada paso que damos, llevamos con nosotros los recuerdos, las lecciones y la esperanza de un nuevo amanecer. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el árbol que plantamos en homenaje a nuestro amigo comenzó a crecer, al igual que nuestra propia familia. Cada vez que lo veíamos, recordábamos el propósito detrás de su plantación: celebrar la vida, no solo en la tristeza, sino también en el amor que nos unió. Este pequeño refugio se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde podíamos regresar para hallar consuelo y recordar las risas y las historias. Nuestro ritual semanal de reunirnos en el parque creció y se transformó en algo más que un homenaje personal. Se convirtió en un espacio comunitario. Otros amigos y familiares comenzaron a unirse a nosotros, trayendo consigo sus propias memorias, sus propias historias de amor y pérdida. Las risas de los niños jugaban en el fondo, mientras nosotros compartíamos recuerdos, y el árbol, con sus ramas extendidas, se volvió un símbolo de lo que significaba vivir plenamente, incluso en medio de la tristeza. En una de estas reuniones, un viejo amigo de nuestro amigo fallecido se acercó a mí. Con una calidez palpable, me explicó cómo el pasado año había sido especialmente duro para él. Había perdido a su esposa y, como yo, se encontraba navegando en un mar de emociones contradictorias. Sin embargo, a través de nuestras conversaciones encontró nuevo sentido a su dolor. Le compartí nuestra experiencia de transformar el dolor en amor y cómo el árbol se volvió un símbolo de esperanza. Al escucharlo hablar, vi en sus ojos un destello de entendimiento. Fue en ese momento que comprendí que el dolor nunca desaparece por completo. Se convierte en parte de nosotros, tejiéndose en nuestra historia, haciéndonos más fuertes y más conscientes. Nuestras experiencias compartidas nos unieron de una manera que ni siquiera imaginábamos, formando lazos entre aquellos que apenas nos conocíamos. Cada conversación, cada recuerdo compartido, era un paso en el camino hacia la sanación. Un día, mientras observaba a mis hijos jugar en el parque, sentí que el tiempo había pasado volando. Los veía crecer, risas llenaban el aire, y entendí que aunque el pasado siempre nos acompañaría, estábamos aprendiendo a vivir con él, en lugar de dejarlo definirnos. En ese proceso, entendí que la vida es un ciclo continuo de encuentros y despedidas, y que cada final lleva consigo una nueva oportunidad. Decidimos que sería justo compartir nuestra experiencia con un público más amplio, así que organizamos un encuentro comunitario que invitaba a otros a compartir sus historias de pérdida y esperanza. Mientras planeábamos aquel evento, el entusiasmo y la expectación crecieron. Era una oportunidad para apoyar a otros, para mostrar que la sanación no es un camino solitario. La vida está llena de sorpresas y a menudo el dolor se puede transformar en algo hermoso si decidimos abrazar la vulnerabilidad y la conexión. El día del evento llegó y el parque estaba lleno de grupos de personas, muchos de ellos desconocidos, pero todos unidos por un hilo común: la búsqueda de consuelo y redención. Eran rostros familiares y nuevos, sonrisas tristes pero esperanzadoras. Algunas personas compartieron sus relatos de pérdida, otras hablaban de cómo habían encontrado su camino hacia la sanación. Cada historia resonaba como un eco, una melodía que nos unía. Las palabras fluyeron, las lágrimas rodaron, pero también hubo risas y momentos de reflexión profunda. Al final de la jornada, sentí una profunda paz en mi corazón. Habíamos creado algo significativo, algo que trascendía nuestras propias experiencias. Prometí que seguiríamos cultivando ese espacio de amor y conexión. A medida que el sol comenzaba a ponerse, vi nuestras sombras alargarse y pensar que, aunque las despedidas son inevitables,
El amor perdura y nunca nos deja solos. Esa noche, mientras me sentaba a mirar las estrellas, una sensación de gratitud me invadió. Habíamos transformado el dolor en un legado de amor, un recordatorio de que el viaje de la vida, con sus giros inesperados y sus lecciones, es verdaderamente el regalo más importante que podemos compartir. La verdad, aprendí, no solo inspira sanación, sino que también nos da la fuerza para seguir amando y viviendo, aún después de las pérdidas más profundas. La vida continúa, y yo estaba listo para abrazar cada nuevo amanecer, con la convicción de que la esperanza siempre florece, incluso en la adversidad.